Hola, bienvenidos. El video que tenemos para esta semana es sobre el estudio o la explicación de las plataformas que existen hoy en día para la elaboración de las vacunas. Hoy en día que tenemos el problema con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, así que trataré de explicarles de una manera muy concisa cuáles son estas plataformas que están utilizando y cuáles son las diferencias entre cada una de ellas, qué ventajas tienen unas con respecto de la otra, y más adelante les tendré un video sobre la línea de tiempo del desarrollo de la vacuna para que no se lo pierdan, por favor. Así que disfruten el video. Hola, hola. Muy bien, estamos aquí para hablar entonces de las plataformas que sirven hoy en día para las vacunas que están realizando, que están intentando evaluar clínicamente contra el SARS-CoV-2. Aquí tenemos un esquema en el cual podemos mencionar las principales estrategias para elaborar vacunas. Aquí tenemos las vacunas de virus completo y aquí tenemos entonces dos posibilidades. Las vacunas de virus vivo atenuado y las vacunas de virus inactivados. Y al lado derecho ustedes pueden observar entonces algunas empresas o farmacéuticas o incluso institutos médicos que hacen parte de la academia y el país de origen de cada uno de ellos, que están trabajando en este caso en vacunas de virus inactivados contra el SARS-CoV-2. ¿Cómo podemos explicarlas entonces? Tenemos un cultivo celular. Si usted quiere, entonces puede pensar también en un embrión de pato, o puede pensar como se hacía antes, o para atenuar antes se utilizaban también los conejos de raza lapín, vacunas lapinizadas. Pero en este caso estamos hablando entonces simplemente de cultivos celulares. El virus se cultivará en pases sucesivos en los diferentes cultivos. A medida que va pasando de cultivo en cultivo, el virus lentamente va perdiendo su capacidad de causar daño. En el caso de los virus inactivados, lo que se hace es que a los virus son tratados entonces con sustancias químicas como el formaldehído o como la beta-propionolactona. Este tipo de sustancias químicas lo que hace es modificar el virus hasta inactivarlo de tal manera que una vez utilizados, pues el virus tiene, o no tiene más bien, carece de esa capacidad de infección o esa capacidad infecciosa que normalmente los caracteriza. Pero ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de vacunas? Pues bien, en cuanto a los virus inactivados, son fáciles de preparar, digámoslo así, son seguras y técnicamente deberían producir una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes. ¿Cuáles son las desventajas? Que probablemente no se pueda utilizar de la manera apropiada en personas inmunosuprimidas. Hay que tener en cuenta eso. En el caso de los virus vivos atenuados, pues tenemos también algunas ventajas. Por ejemplo, es una vacuna de un desarrollo relativamente rápido. Todo depende de qué tan factibles sean los pases que se puedan hacer de un cultivo a otro o de un embrión a otro para lograr la atenuación. Y tiene una ventaja muy grande, es que induce unas respuestas altamente inmunes. Pero hay un problema muy grande. Como es un virus vivo y solamente está atenuado, puede suceder algún problema de reversión genotípica y fenotípica, lo que hará posible que aún el virus pueda causar la enfermedad. Ese sería pues como el riesgo más grande que se pueden correr con los virus vivos atenuados. También tenemos vacunas de vectores virales. Dentro de este grupo tenemos dos subgrupos también, los vectores virales replicantes, o sea, aquellos que una vez introducidos en las células pueden hacer copias de sí mismo, y están los virus o los vectores, perdón, virales no replicantes, los cuales al ser introducidos pues no generarán más copias de sí mismo. ¿Qué significa entonces una vacuna de vector viral? Es lo siguiente, aquí tenemos el virus, el SARS-CoV-2 por ejemplo, aquí está su genoma en rojo, y dentro de ese genoma pues la proteína que queremos, digámoslo así, o sobre la cual queremos que el sistema inmunológico tenga una respuesta adecuada, es la proteína de espiga, la spike, la proteína S, que sería la proteína que produce esta espiga, que es la llave maestra para poder entrar a las células humanas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer lo siguiente: a través de un adenovirus, ese adenovirus
ese material genético de ese adenovirus puede ser modificado y como ustedes pueden observar, el fragmento que corresponde al gen de la espiga puede ser insertado en el material genético del adenovirus. De tal modo que cuando se produzca el adenovirus, las proteínas de espiga que expresen la proteína de espiga del SARS-CoV-2. ¿Y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de este tipo de vacunas? Pues las ventajas es que son seguras, son fáciles de producir y generan o inducen una alta respuesta tanto humoral, o sea, para la producción de anticuerpos, como celular, para que nuestros linfocitos estén prevenidos y puedan atacar directamente el antígeno. Existe la posibilidad de que haya una inmunidad preexistente contra el adenovirus. Y tenemos las vacunas basadas en proteínas, y aquí tenemos dos grandes grupos también. Están las vacunas de partículas virales y las vacunas recombinantes. Recuerden que la partícula viral es la estructura de la cápside del virus sin material genético, por lo tanto no es infecciosa, no es capaz de generar infección. Aquí tenemos entonces el plásmido, tenemos la proteína estructural del virus, que puede ser la proteína de espiga, que puede ser entonces transfectada a células eucariotes o puede ser transformada en células bacterianas, de tal modo que de cualquiera de las tres se pueda obtener entonces una parte, ya sea la partícula viral o ya sea la proteína recombinante, para poder ser utilizada como vacunas. ¿Qué ventajas tienen? Tienen una alta seguridad, son consistentes en cuanto a su producción, o sea que relativamente es fácil escalar la producción de este tipo de vacunas, pueden inducir una respuesta celular y humoral bastante buena y puede generar altos títulos de anticuerpos neutralizantes. ¿Cuáles son las desventajas? Pues dependiendo de la plataforma que estemos utilizando, si son bacterias, cultivos celulares o otras células eucariotes como para ser utilizadas, pues obviamente estarán los costos, pueden tener una baja inmunogenicidad y requieren dosis repetidas y adyuvantes para poder lograr una buena expresión inmunológica. Y por último están las vacunas de última generación, que son las más modernas, digámoslo así, son las vacunas genéticas basadas en ADN o basadas en ARN. Hay una salvedad: hasta el momento nunca se han aprobado vacunas de ARN. ¿O cómo lograrían estas empresas mejor realizar o llevar a cabo este tipo de vacunas? Pues lo que se utilizan normalmente son liposomas, y dentro de esos liposomas normalmente se introducen entonces material genético, ya sea ADN o ARN. En el caso de ARN, lo más probable es que sea de una sola hebra, de tal modo que esos liposomas serán entonces inyectados. Bien, ¿qué ventajas y desventajas tienen entonces las vacunas de ADN y de ARN? En cuanto a las vacunas de ADN, son de un fácil diseño, relativamente, son de alta seguridad y pueden generar altos títulos de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué desventajas tienen las vacunas de ADN? Las respuestas inmunológicas pueden ser bajas y requerirán entonces de repetidas dosis, pero el problema es causar cierto grado de toxicidad. En cuanto a las vacunas de ARN, que hasta ahora, como les he mencionado, no han sido aprobadas, ¿qué ventajas tienen? Pues son muy fáciles de diseñar, tienen un alto grado de adaptabilidad, eso es una gran ventaja, e inducen aparentemente fuertes respuestas inmunológicas. ¿Qué desventajas tienen? Son altamente inestables y el problema es que esa inestabilidad se da en condiciones fisiológicas, así que el ARN se puede degradar o autodegradar. Entonces les recomiendo este comentario, es muy bueno. De allí pudimos extraer un recuadro en el cual pudimos observar las ventajas y desventajas de cada una de estas vacunas. Aquí tenemos la página de los ensayos clínicos o los clinical trials del gobierno de los Estados Unidos. Les recomiendo también esta revisión de literatura donde explican los métodos y mecanismos de las vacunas de ADN. Les recomiendo también esta revisión sobre la historia, evolución y manufactura de varias generaciones de vacunas. La producción de partículas virales para vacunas.
vacunas de ARN mensajero. Les agradezco mucho la atención. Recuerden suscribirse, por favor, denle like si les gustó. Eso nos servirá para seguir construyendo esta página y seguir haciendo divulgación. No olvides suscribirte. Muchísimas gracias. Chao.